Hola hermosa, si estás viendo esto, estás viendo la repetición del live donde voy a hablar sobre el miedo y donde además vamos a hacer una ronda de tapping para ir liberando estos bloqueos energéticos que nos puedan estar provocando estas emociones discordantes de miedo que estamos sintiendo los últimos días súper naturalmente y evidentemente. Hola hermosísimas, si es que van llegando, me pueden decir si es que me escuchan, si me ven bien. Me pueden escribir ahí. Hola Kiki, hermosa, ¿cómo estás? Hola lindas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Vayan contándome ahí en los comentarios cómo las encuentro hoy. ¿Cómo se están sintiendo? ¿Con qué intención llegan a este live? Hola Lucía, ¿cómo estás? Súper, gracias Katrina, te pasaste. ¿Se escucha bien? Se ve bien, maravilloso. Vayan contándome un poco cómo se están sintiendo, cuál es su intención al llegar a este live. Yo ahora quiero que hablemos un poco del miedo. Ay, Kitsi, hermosa, ¿cómo está ahí? Hola, Coté. Quiero que hablemos un poco de la emoción del miedo. Y es que es una emoción que es de más predominante los últimos días y bueno, los últimos meses en realidad, pero estos últimos días ha sido súper intensa y va en aumento, se va a poner cada vez más evidente. Ahora hay personas que la están sintiendo, todavía hay muchas personas que están súper relajadas, que no dimensionan la magnitud de lo que está ocurriendo, pero cada vez más personas se van a empezar a dar cuenta que estamos viviendo una situación muy cúlmine, histórica, un antes y un después en la historia de la humanidad, en la historia de nuestras vidas. It's the end of the world as we know it. Es el fin del mundo como lo conocemos. Y es natural que nos empiecen a surgir emociones de miedo cuando entendemos eso, cuando vemos la magnitud de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, para mí es súper importante que hablemos sobre este tema, que podamos un poco como desenmarañar esta madeja y entendamos qué nos está pasando, porque si es que solamente nos quedamos en que siento miedo y estoy en ese pánico paralizante, es súper limitante primero, además nos baja la frecuencia vibratoria y por lo tanto no estamos contribuyendo a que primero esta situación pueda mejorar. Estamos experimentando esta situación desde un lugar muy perturbado, por lo tanto desde el mucho sufrimiento, y además estamos influenciando a todo nuestro entorno. Por lo tanto no nos estamos convirtiendo en focos luminosos como me gustaría que toda esta comunidad sea, focos de luz donde sea que estemos. Y eso no significa que no podamos sentir miedo, que no podamos estar asustadas, que no podamos sentir emociones perturbadas. Evidente que puede ocurrir, va a ocurrir y las tenemos que aceptar. Tenemos que aprender a dejarlas surgir y a sabernos tener paciencia, dejarnos sentir la emoción, permitirnos sentarnos con la emoción, quedarnos con la emoción y dejarla fluir. Hola Caro, ¿cómo estás? Mi hermosísima ex alumna. Bueno, primero, ya que estamos aquí, quiero que me cuenten si están sintiendo miedo, si han percibido miedo en su entorno. Hola Mariana, ¿cómo estás? Si han visto muchas personas que están en pánico, si ustedes han sentido miedo. ¿Cuál ha sido su experiencia que han tenido con esta emoción los últimos días? Vayan contándome para que podamos un poco entender, porque también esa información me va a ayudar después cuando hagamos la ronda de tapping, para que yo pueda incorporar sus emociones personales. Sí, tengo miedo. Súper importante que seamos capaces de reconocernos a nosotras mismas las emociones que estamos experimentando. Entonces es natural decir sí, tengo miedo y sin juicio, sin considerarlo como algo malo y sobre todo sin tener miedo adicional a que nos tilden de exagerados o alaraca. Sí, en nuestro entorno bastante. Claro, tu mamá y tu padrastro ven noticias todo el día. Esos son hábitos que nos alimentan el miedo, ¿no? Como estar tan hiperconectados a la Matrix hace que estemos como en esa corriente todo el día.
Claro, pasamos del miedo a la tranquilidad. Son estados que no son permanentes porque además todo está cambiando estos días. No sabemos qué va a pasar mañana, qué va a pasar hoy día en la noche, dónde vamos a estar de aquí a una semana. Entonces esa incertidumbre también genera estos cambios drásticos de emoción, que es súper normal, es súper natural que lo sintamos. Por eso tenemos que aceptarlo y no condenarlo y no juzgarlo, ni en nosotras ni en el resto. Ahora, eso no significa darle fuerza. Podemos aceptarlo, pero desde ese lugar de aceptación, elegir enfocar nuestra energía en otras emociones y en otros pensamientos. Trabajo en hospital, llego a la casa a tranquilizar a mi abuela y mamá a veces. Claro, hay muchas personas que además están en esas situaciones donde es aún más intensa la experiencia. La Marcia dice que está con sus prácticas de yoga y meditación. Maravilloso. Exacto, no porque uno no esté en pánico significa que va a dejar de hacer todas las cosas que responsablemente tenemos que hacer dentro de este contexto, ¿no? Hay muchas personas que creen que para que uno sea responsable tiene que estar así como panicando, y no es necesario. Miren, a la Catrina le toca tomar el examen que diagnostica el COVID, ¿ven? Entonces está muy cercana al peligro. Súper, muchas gracias por toda tu labor, hermosa, de verdad, bendiciones para ti. Estás haciendo una tremenda labor al universo y eso se te va a devolver con creces. Katy, ¿te sientes muy contenida? ¿En qué sentido? No caché la primera parte. Te sientes contenida porque tienes que tú calmar al resto, claro, no puedes desahogarte. Claro, es importante que trabajes tú en canalizar esas emociones también. Acuérdate que nadie puede dar de beber de un vaso vacío. Por lo tanto, si tú no estás bien, no vas a poder ser de servicio para el resto. Entonces, el autocuidado siempre es lo primero. Sobre todo si tú estás en esos espacios donde es aún más intensa la experiencia. Sí, anclarlo siempre en que esto es pasajero, que va a pasar. Súper, no ver tele, todas esas cosas es maravilloso. Yo tampoco, no veo nada. Solo me entero por, los chats de WhatsApp típicos. Y mis padres y mis amigos. En Argentina la gente se va de vacaciones, claro, todavía no hay conciencia y bueno, eso va a hacer que todo sea peor, sea más intenso. Pero bueno, también hay que aceptar que lo que ocurra es porque es lo perfecto y divino que debe ocurrir, solo que nosotras desde nuestra conciencia podemos hacer lo mejor que podamos. Bueno, hermosas, quiero que hablemos un poquitito del miedo para que entendamos de qué estamos hablando, para que podamos aproximarnos a esta experiencia desde un lugar de mayor sabiduría. Y sabiduría no me refiero a dárnoslas de súper sabias en el sentido de intelectuales, sino que sabiduría en el sentido de conocernos y comprendernos. Esa es la verdadera sabiduría, no el que puede citar el autor de un libro, ¿ya? Entonces, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción como cualquier otra, es una emoción como la tristeza, como la alegría, como la pena, como la rabia, como el entusiasmo. De hecho, el miedo está muy cerquita del entusiasmo, de cuando uno está así como súper emocionada por hacer algo. Imagínate cuando estás por subirte una montaña rusa, ¿qué sientes? Es como una sensación, claro, tienes miedo, pero también estás muy entusiasmada, es algo que quieres hacer mucho, o no sé si alguien ha vivido situaciones como, por ejemplo, hacer una presentación que quiere hacer, o estos momentos cúlmines de la vida, cuando uno se va a graduar, cuando va a dar un discurso, quizás alguna que se ha casado, como que sientes mucha emoción, mucho entusiasmo, como que es algo que quieres hacer mucho. Bueno, la línea entre el miedo y el entusiasmo es muy, muy delgadita, tiene casi que los mismos síntomas. Y esta emoción, la emoción del miedo, es una emoción primaria, es una emoción súper animal, es como de nuestro cerebro reptiliano, que es nuestra parte del cerebro que es la más antigua, que es la más primitiva y que tiene que ver con la sobrevivencia. El miedo
cumple una función divina. ¿Cuál es la función divina que cumple el miedo? Bueno, mantenernos vivas. Si no sintiéramos miedo, si el miedo no fuera parte de esta experiencia humana, probablemente ninguna de las que está aquí estaría viva, o muy pocas, porque no tendríamos ese instinto de protección, no nos alejaríamos del peligro, no tendríamos esta alerta, esta llamada que nos indica que hay algo que nos está amenazando. Por lo tanto, es súper importante bendecir el miedo, agradecer su existencia, agradecer que sea parte de nuestra experiencia, porque lo que está haciendo es que nos alerta de un peligro. Nos dice, prepárate porque tienes que reaccionar a algo. Como que prepara toda nuestra biología, todo nuestro físico para que podamos responder ante una situación de amenaza. Y eso es una bendición. Ahora, eso no es malo, ¿verdad? Cuando lo vemos desde ese punto de vista, el miedo no es algo malo. Perdón si hago cosas con la boca, pero estoy recién con frenillo y todavía me estoy acostumbrando. Bueno, entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, el miedo no es algo malo. Sin embargo, en nuestra cultura lo condenamos como que fuera lo peor que nos puede pasar sentir miedo. Es terrible, el miedo es lo peor y lo rechazamos y lo negamos y no queremos sentirlo y hacemos todo lo posible por evitar sentir miedo. Pero el miedo, cuando lo vemos desde ese punto de vista, no es malo. Es algo natural, es parte de la experiencia humana, es neutro. Y nosotras somos la que les damos la interpretación de bueno o malo. Entonces, ¿cómo lo veo yo? ¿Cómo veo yo el miedo? ¿O cómo las invito a ver el miedo? Las invito a ver el miedo como información. El miedo es una emoción, como todo el resto de las emociones, que nos da información sobre nosotras. Es una herramienta de autoconocimiento. Nos da luces de en qué estamos pensando, qué estamos interpretando sobre algo, dónde están nuestros puntos como débiles, dónde están nuestras heridas, dónde están nuestros temores, nuestras yayas, dónde están nuestras inquietudes. Entonces el miedo viene a mostrarnos eso, a decirnos, mira, esto a ti te afecta, por lo tanto míralo para que te conozcas, para que sepas que eso tiene que ver contigo, que hay algo ahí que tienes que mirar, porque no a todos nos da miedo las mismas cosas. No a todas sentimos esa emoción de miedo ante las mismas situaciones. Por lo tanto, saber, observar cuando yo siento miedo me está dando información sobre mí misma. Es una herramienta de autoconocimiento. Entonces, ¿cuándo se vuelve malo el miedo? Malo entre comillas, porque en el fondo, ¿cuándo se vuelve limitante? Bueno, se vuelve limitante primero cuando la amenaza no es real. En el fondo, este instinto del miedo de sobrevivencia primario, primitivo, está pensado para nuestra sobrevivencia súper primitiva, valga la redundancia, como si estamos en un bosque y sentimos o estamos en la selva, no sé, y sentimos un león y tenemos que correr. Ahí el miedo es demasiado poderoso y nos despierta una respuesta biológica que hace que nosotros podamos reaccionar más rápido, tengamos más fuerza, podamos correr más rápido, nuestra mente se pueda enfocar en una cosa más agudamente. Pero cuando la amenaza en realidad no es real, no está ahí en realidad, sino que viene a partir de lo que yo estoy pensando, de lo que yo creo, pero nunca es realmente cierta, por lo tanto yo no reacciono, vivo en un permanente estado como de sobrevivencia crónica. Mi biología está en permanente estado de estrés, está como a punto de correr para arrancarse del león 24/7, pero en realidad nunca hubo león. Entonces, toda esa respuesta hormonal que está en mi cuerpo se vuelve primero muy tóxica físicamente porque me produce una reacción de estrés hormonal, me eleva mis niveles de cortisol y además produce mucha inflamación en mi cuerpo y eso genera enfermedades y deprime mi sistema inmunológico. Bueno, y esto también cuando la amenaza es sobredimensionada, en el fondo cuando
cuando en realidad lo que hay ahí no es un león, sino que es un chanchito, y yo creo que es un león y reacciono como si fuera un león, pero en realidad es un chanchito, y yo estoy sobredimensionando la amenaza. Y eso es lo que ocurre mucho en nuestra cultura moderna. El león ya no es el león que viene una vez a la semana y que me produce esta reacción. El león es el compañero de oficina que me carga y que lo detesto y que me mantiene en un permanente estado de estrés, o mi jefe, o mi pareja, o las noticias, la radio, o estas situaciones como las que hemos vivido últimamente, que son permanentes y que están siempre ahí. Entonces como que no podemos escapar de ellas si no es con la mente. ¿Cuál es la otra situación en la que se vuelve limitante el miedo? Cuando nos paraliza. Cuando es tan intenso que en vez de yo salir corriendo, me quedo como quieta, paralizada, congelada y no soy capaz de hacer nada. Cuando estoy ahí, cuando estoy en esa situación de absoluta parálisis por el miedo, también se vuelve limitante porque no me permite expandirme, no me permite reaccionar, no me permite hacer lo que debo hacer para mi propia sobrevivencia y mi propia tranquilidad. Por lo tanto, son estas dos cosas las que tenemos que tener muy presentes cuando estamos experimentando emociones de miedo. ¿Es el miedo real? ¿A lo que le estoy teniendo miedo es real? ¿Lo estoy sobredimensionando o no lo estoy sobredimensionando? ¿Estoy paralizada? Ya tomar conciencia de eso nos hace ir desbloqueando un poco lo que el miedo nos empieza a generar. Entonces, ¿cómo poder gestionar estas emociones de miedo? Porque si hay algo que tenemos que reconocer y aceptar de esta encarnación, es que el miedo no se va a ir. No va a pasar que dejemos de sentir miedo. Eso no ocurre, mis hermosas. El miedo es parte de esta experiencia humana y es algo que siempre, todas vamos a experimentar. De repente nos gusta pensar que las personas que hacen cosas así como extraordinarias o que están súper en paz en situaciones así, no sienten miedo. Y por eso son valientes, pero en realidad no es así. Todos sentimos miedo, solo que algunas personas aprenden a gestionar esas emociones, aprenden a no dejarse manejar por ese miedo, aprenden a ir más allá de ese miedo y ser ellas las que lo manejan, y hay otras personas que se dejan paralizar por el miedo. Esa es la única diferencia entre los seres humanos, porque todas sentimos miedo, todas las personas, hasta las más increíbles que ustedes digan, no, esa persona no siente nada de miedo, siente miedo. Todos sentimos, en distintas situaciones, en distintas circunstancias, son distintas cosas las que nos gatillan, pero todas sentimos miedo. Ahora, entonces, ¿cómo gestionamos este miedo? Primero es reconocer la emoción, como les decía al principio, reconocer que sentimos miedo. Muchas veces nos confundimos y creemos que estamos sintiendo otras cosas. Estoy angustiada, estoy ansiosa, estoy avergonzada, estoy triste, estoy nerviosa, pero en realidad lo que siento es miedo. Es súper importante que hagamos ese reconocimiento de, hoy siento miedo, y mirar esa emoción directo a la cara. Después, el segundo paso es identificar el pensamiento que está generando ese miedo, la interpretación que yo estoy haciendo de eso que está ocurriendo afuera que genera el miedo, porque no es lo que ocurre, no es la situación, no es la circunstancia, es lo que yo pienso sobre la circunstancia lo que me genera el miedo. Si yo estoy pensando pensamientos que me gatillan miedo, voy a sentir miedo. Si yo no pienso esos pensamientos, voy a liberar esa emoción. Entonces, preguntarme, ¿qué estoy pensando sobre esto? ¿Qué estoy interpretando de esta situación? Y lo que ocurre es que nuestros pensamientos, cuando sentimos miedo, muchas veces, o sea, no muchas veces, el total de las veces están en el futuro. Están en el futuro y están pensando en el peor escenario posible.
Y eso también es una respuesta de sobrevivencia, también es una respuesta natural de nuestro cerebro reptiliano y de nosotros como seres humanos. Nos estamos adelantando al peor escenario posible para poder sobrevivir. Pero esa reacción animal es lo que nos mantiene sumidas en una emoción de miedo. Y nosotros, como seres pensantes con un cerebro más moderno, podemos ir más allá del cerebro reptiliano y a voluntad dirigir nuestros pensamientos para liberarnos de esa respuesta automática. Entonces, si yo estoy pensando en el peor escenario posible que pueda pasar en el futuro, voy a estar en el miedo. No hay otra alternativa. Entonces, para salir de ahí, ¿qué tengo que hacer? Traerme al momento presente. Y en vez de pensar en el peor escenario posible, primero pensar en el aquí y el ahora, lo que está pasando aquí y ahora. Aquí estoy bien, todo está bien en mi mundo aquí y ahora. No mañana, no pasado, no en una semana más, aquí y ahora. Traerme al momento presente. El tercer paso es dimensionar conscientemente la magnitud de lo que estoy interpretando. No exagerar, porque lo que tendemos a hacer es exagerar. Vamos a lo peor y lo multiplicamos por 200. Somos como una teleserie venezolana elevada a 20. Entonces, cuando estamos ahí, obvio que vamos a sentir miedo. Entonces, no nos vayamos a la teleserie venezolana, quedémonos en la real magnitud de la situación. No, tampoco les digo que vayamos así como al pensamiento ultrapositivo de negar lo que está pasando. No se trata de negar, se trata de ver las cosas como son, ni peor ni mejor. El cuarto paso es hacer lo que pueda, en el fondo no paralizarme. Si yo me paralizo y quedo como que no puedo hacer nada y estoy desesperada, estoy angustiada y estoy en pánico y no hago nada, la emoción del miedo se va a intensificar. En cambio, si yo soy capaz de ver, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué está a mi alcance? ¿Qué está dentro de mi campo de acción, de mi campo de influencia? Bueno, eso voy y lo hago. Me llevo a la acción, me pongo en movimiento. Utilizo mis mecanismos biológicos que están listos para ayudarme a actuar. Y el último paso es soltar lo demás. Soltar lo que no puedo controlar, soltar lo que no está dentro de mi zona de influencia, sino que está en zona de preocupación. Soltar aquello en lo que no tengo absolutamente ningún control. Y en ese lugar entra la confianza en la vida y la fe. La fe en que todo está ocurriendo de una forma divina, que aunque no podamos comprender en este momento, tiene un para qué cósmico, divino y perfecto. Y en esa confianza podemos relajarnos, soltar y fluir. ¿Ya, mis bellas? Bueno, eso era lo que les quería hablar un poco del miedo. Y ahora quiero que hablemos sobre, que hagamos la ronda de tapping. Entonces quiero que me pongan ahí, ¿a qué le han tenido miedo este tiempo? ¿A qué le tienen miedo? ¿En relación a qué tienen miedo? Escríbanme ahí en los comentarios para yo poder elaborar las frases que vamos a utilizar en la ronda de tapping, ¿ya? No sé cuánto tiempo llevo hablando. Si es que se llega a cortar esto, no se preocupen porque vuelvo, ¿ya? Sí, voy a grabar el live. Pero quédate porque vamos a hacer una ronda de tapping ahora. Yo siento temor hoy porque he hablado con mis 2 compañeros de DEPA y ellos siguen saliendo responsablemente. Eso me produce mucho miedo, ya. Te da miedo la irresponsabilidad del resto, te da miedo que no tomen conciencia. ¿Y qué te da miedo de eso? ¿Te da miedo contagiarte? ¿Te da miedo enfermarte? ¿Te da miedo que se enferme alguien amado para ti? La Polita dice que le da miedo lo que puede pasar con todo esto, te da miedo las consecuencias, te da miedo las muertes, te da miedo tu muerte, la muerte de tus seres queridos, una muerte masiva, incertidumbre, miedo a no saber lo que va a pasar, miedo a perder el control, miedo a que le pase algo a tu familia. La gente en general no le toma el peso a la propagación. Sí.
Miedo a las consecuencias. ¿Cuáles serían, Javi, cuáles serían las consecuencias negativas desde tu punto de vista? Miedo al contagio. Sí, miedo a que pase el tiempo y no poder creer lo terrible y drástico que fue. Bueno, ese es el problema, que ya sabemos lo terrible y drástico que fue. Tenemos los ejemplos en Europa. Ellos están viviendo en el futuro y nos están mostrando, ¡hey! Esto es lo que pasa. Y aún así no tomamos conciencia. Mira, hay quien... Viajero nos invita a una clase de aerobox. Online, me imagino. Miedo a lo que va a pasar. Miedo a este gobierno y las medidas irresponsables que toman. Miedo a una crisis económica. Ya. Sí, dice Viajero que es online. Súper. Pon ahí tus datos para que las chiquillas sepan. Ya bellas. Entonces vamos a hacer una ronda de tapping relacionada al miedo, ¿ya? Como esta es una sesión grupal, voy a tratar de ser lo más genérica posible para que todas nos sintamos identificadas en algún aspecto. Si no te sientes 100% identificada con lo que voy diciendo, puedes ir modificando las palabras según prefieras. Lo importante es que vayas estimulándote los puntos junto conmigo. A tomar un poquito de agua, porque será la boca. Ya. Ahora, quiero que ahora cierren los ojos y se conecten con la emoción de miedo. Que se pongan en el escenario que las atemoriza y traten de evocar esa emoción de miedo. Y me pongan en los comentarios del 1 al 10 en qué intensidad la sienten, siendo 1 absolutamente nada y siendo 10 una emoción tan paralizante que no puedo funcionar. Y que además me pongan en qué parte del cuerpo la sienten. Ayúdame con eso para que hagamos esta ronda lo más eficiente posible para todas, para que realmente les produzca un efecto potente. 4, 8, 1. ¿Y en qué parte del cuerpo la sienten? En el pecho, perfecto. 7 y en el pecho, súper. Mira, mucho pecho, ¿bien? Corazón. En el corazón. Mira, todo lo sentido en el pecho, miedo en el pecho, perfecto. En la garganta, en el cuello, súper. Súper. 4 en el estómago. Ya. Entonces vamos a partir con la ronda de tapping. Si no saben lo que es el tapping, pueden ir al último Instagram TV que subí. Ahí lo explico un poquito. Y además hay otra sesión de tapping más enfocada en la incertidumbre, en la inseguridad. Así que también pueden ir a hacer eso. Mientras más trabajemos estas rondas, mejor va a ser para nuestro flujo energético. Entonces yo les voy a ir indicando ciertos puntos donde hacer golpecitos o estimularse, y los golpes tienen que ser ni muy fuertes ni demasiado suaves, ¿ya? Y aquí, que es el punto sensible, este sí tiene que ser un movimiento que en el fondo mueva el músculo, que no sea demasiado así como roce, sino que mueva el músculo. Entonces vamos a ir aquí primero al punto sensible. Ojalá puedan tener lugar donde dejar sus teléfonos. Si no, lo pueden hacer con una mano. Está bien, no hay problema. Entonces respiren profundo. No importa el lado que más les acomode.
Ideal que tengan los pies sobre el piso. Entonces yo voy a decir algunas palabras y ustedes van a repetir después de mí, ¿ya? Entonces vamos a decir: siento mucho miedo. No entiendo lo que está pasando. Siento mucho miedo a las consecuencias de toda esta crisis. Ahora hacia afuera. Siento miedo porque no se están haciendo bien las cosas. Siento que todo se va a poner peor. Y nadie está haciendo nada al respecto. Aquí. Aquí es la ceja. Me da miedo y rabia la gente irresponsable. Me da miedo ver cómo no han tomado conciencia. Siento mucho miedo al ver cómo esto se propaga. Lo veo cada vez más cerca de mí. Me da miedo ver cómo se pone peor. Me da miedo pensar a lo que podemos llegar. Siento mucho miedo de pensar que esto puede ser una catástrofe. Me da miedo porque creo que esto va a ser como en Italia. Aquí. Justo al lado de la mano. A pesar de que tengo mucho miedo a que esto se convierta en una catástrofe, me amo y me acepto completa y profundamente. A pesar de que tengo un miedo paralizante en mi pecho, me amo y me acepto completa y profundamente. A pesar de que tengo mucho miedo a lo que pueda pasar, me amo y me acepto completa y profundamente. Aquí a la ceja. Tengo mucho miedo a lo que pueda pasar. Tengo miedo a que le pueda pasar algo a mis seres queridos. Temo por la salud de mis padres. Temo por la salud de mis abuelos. Temo por la salud de mis hijos. Temo por la salud de mi pareja. Temo por la salud de mis amigas, de mis amigos. Me da miedo que pueda morir mucha gente. Y me da miedo que los que puedan morir sean mis seres queridos. Tengo miedo de ver que mis seres amados están en peligro. Me da miedo pensar que algo les puede pasar. Tengo miedo a las consecuencias de todo esto. Tengo miedo de sentir dolor. Tengo miedo de sufrir la pérdida de alguien.
Y me da rabia que no todos entiendan. Me da rabia que no se esté haciendo lo máximo posible para prevenir. Y me da miedo que eso sea peor. Me da miedo que cada día se ponga peor. Me da miedo enfermarme yo. Me da miedo que se enfermen mis seres queridos. Me da miedo perder a alguien por esta crisis. Me da miedo perder a alguien por la irresponsabilidad de otros. Me da miedo perder a alguien porque el gobierno no ha hecho nada. A pesar de que me siento insegura y desprotegida por el gobierno, me amo y me acepto completa y profundamente. A pesar de que me siento vulnerable y que no hay nadie cuidando de nosotros, me amo y me acepto completa y profundamente. A pesar de que siento que esto se salió de control, me amo y me acepto completa y profundamente. Me da miedo el descontrol. Me da miedo que nadie nos esté protegiendo. Me da miedo que no se hayan tomado las medidas que necesitamos para prevenir. Y me dan miedo las consecuencias de eso. Me da miedo sufrir. Me da miedo sentir dolor. Me da miedo perder a alguien amado. Me da miedo vivir una situación de catástrofe, de sobrevivencia, de caos. Me da miedo el caos. Me da miedo que nada vuelva a la normalidad. Me da miedo que la economía caiga. Me da miedo que el mundo esté colapsando. Y me da miedo no poder hacer nada al respecto. Y ese miedo se estanca en mi pecho y me aprieta el pecho y sube por mi garganta y me dan ganas de llorar porque estoy muy descontrolada, me siento fuera de control y siento ganas de llorar, de desahogarme, porque en el fondo siento pena, siento tristeza. Un miedo muy triste se apodera de mí. Aquí. A pesar de que siento un miedo muy triste, hoy me permito elegir la paz. A pesar de que aún siento miedo que me comprime el pecho, hoy elijo enfocar mis pensamientos en el potencial positivo.
A pesar de que sé que no puedo controlarlo, ni mi miedo, ni la situación, hoy elijo conectar con mi fe. Aquí. Elijo conectar con mi fe. Hoy me permito confiar en la vida, confiar en la infinita sabiduría del cosmos. Hoy elijo darme espacio para creer, para tener esperanza y cultivar pensamientos positivos. Hoy elijo saber que saldremos de esto reforzadas y mejores. Hoy elijo sentirme segura de que mis seres amados están bien. Hoy me permito tener fe y elegir el mejor escenario para mi realidad. Hoy elijo la realidad potencial de infinito nivel de conciencia. Esa es la realidad que elijo para mí. Y elijo que dentro de este caos, mi experiencia será de luz. Mi realidad será iluminada, será elevada, será en conciencia, será en alta vibración. Hoy elijo y declaro mi intención de vivir la realidad alineada con mi mayor bien. Hoy elijo aprender la lección desde el amor, desde la luz, desde la conciencia. Hoy me declaro un foco de luz, una llama en la oscuridad. Aquí y ahora intenciono mi conexión con espíritu, con la fuente, con Dios, con el Padre, con el universo, con el todo. Y en esa conexión declaro mi realidad en infinita luz del nivel más elevado de conciencia. Aquí atrás de la mano, entre medio de estos dos dedos, vamos a golpetear ahí y vas a cerrar los ojos, abrir los ojos y vas a mirar en una esquina abajo. Luego vas a mirar hacia el otro lado, ahora hacia abajo, si mueve la cabeza, solo los ojos, y ahora los ojos en un círculo grande de izquierda a derecha, y ahora de derecha a izquierda. Y ahora miras al frente y vamos a tararear. Ahora cuenta del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora vamos a tararear de nuevo. Y ahora cuenta del 5 al 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora baja las manos, respira profundo, cierra tus ojos y respira profundo 3 veces. Recuerda inflando tu estómago, exhalando por la nariz.
Ya. Ahora cuéntenme, bellas. Quiero que se pongan en la misma situación que les pedí al principio y que trataron de conectarse con esa emoción y ustedes identificaron un número de intensidad. Ahora quiero que hagan exactamente lo mismo y vean en qué número quedaron, en qué número está su nivel de intensidad. Y es súper importante que identifiquen que sea la misma emoción, porque a veces pasa que, no sé, estaba en 8, por ejemplo, y después vuelvo a revisarla y digo, no, está en 6, pero en realidad la emoción cambió, ya no es la misma. Y la emoción anterior en realidad está en 0. Entonces tiene que ser la misma emoción. La misma emoción que antes le habían puesto una intensidad. Cuéntenme ahora, ahí coméntenme en qué nivel de intensidad está del 1 al 10. Hola, guau, hermosa, ¿cómo estás? Eso estamos haciendo aquí, yo, Haspin. Estamos liberándonos del miedo, pero en realidad no podemos no sentir miedo. Así que lo que tenemos que hacer es gestionar ese miedo y enfocarnos en un potencial positivo para poder reducirlo y manejarlo. Porque si lo reprimimos, vamos a estar vibrando igual en el miedo. Súper, la Caro dice que ya no siente esa emoción de miedo. Genial, o sea, pasaste de 8 a 0. O sea, sabes, no sé en qué número estabas antes. Ay, la Javi dice que ya no siento el miedo a la angustia, maravilloso. Ese es el poder del tapping. Ahora, yo siempre digo, me gusta trabajar con el tapping anclando este trabajo energético que acabamos de hacer. ¿Cómo lo anclamos? Tenemos que ser conscientes de cuando salimos de aquí no ir a tener las conductas que nos conducen a tener miedo. Entonces, ¿qué hago yo si no siento miedo? Y así es como me tengo que comportar. Súper, ya no siento ansiedad y mi pecho está más suave. Sí, súper, sí, yo también sentí como una liberación en el pecho. Sí, lo voy a subir. Si me deja guardar el video, esta cosa. Cuéntenme las demás que habían hecho la evaluación de la intensidad, en cuánto quedaron. Ahora, esto cuando yo lo hago individualmente, lo que hago es que no paramos hasta llevarlos a 0. Pero como estamos en un ejercicio grupal, lo importante es que se reduzca lo más de 7 a 0. Maravilloso, Pamelita. Si alguna no se le redujo a 0, cuando yo termine esto y lo guarde, vuelvan a hacerlo. El mismo. ¿Ya? Súper. De 7 a 0, maravilloso. De 6 a 2, ya. Igual es harto, igual bajaste harto, Ale. Así que esto es importante. También eso trabajamos la mente, enfócate no en que te quedaste con 2, sino que bajaste a 2. Entonces bajaste a harto. Entonces veamos el potencial positivo. Y vuelve a hacerlo y quizás bajas de ese 2 a 0. De 8 a 1, genial. Súper. Bueno, voy a estar haciendo estas sesiones, no sé si diariamente, lo máximo que pueda, lo máximo que a ustedes les interese también. Mientras más gente haya, mejor, porque mientras estamos sanando y liberando nuestras energías, como es dentro, es fuera. Por lo tanto, si nosotros estamos limpiando nuestro flujo energético, estamos sanando el del resto también y del planeta completo. Entonces, por eso a mí me hace mucha ilusión, como dicen los españoles, que compartan y que invitan a sus amigas, invitan a otras personas a participar de estas sesiones, porque así sanamos todas y vamos liberándonos de estos bloqueos energéticos, ¿ya? Un placer, Javi, un placer de hacer esto, un placer de poder compartir esta herramienta con todos ustedes, de poder contribuir con mi granito de arena en que podamos navegar esta situación de la mejor manera posible. Y porque estamos unidas, bellas, somos todas una.
Y tenemos que empezar a comprender eso. Y yo creo que esta crisis nos está mostrando eso. Somos todos uno, no solo nosotras, sino que el planeta completo, todos los seres humanos de cada país. No existen las fronteras, no existen las razas, no existen las clases sociales. Somos todos una. Y si es que no comprendemos eso, como que me emociono. Mientras no comprendamos eso, el planeta no va a sanar. Entonces utilicemos esta experiencia que estamos viviendo para empezar a conectarnos con eso. Empezar a entender que tenemos que caminar hacia un mundo donde convivamos en armonía los unos con los otros, sin discriminación, sin rechazo, sin límites, sin barreras. Vibrando en comunidad. Porque cuando uno cae, caemos todos, y así lo hemos visto con esta crisis. Las fronteras son un chiste, o sea, no tienen ningún sentido. Y salvarnos solos no sirve, no nos podemos salvar solos. Tenemos que empezar a pensar de una forma más global y comprender también lo que le estamos haciendo al planeta Tierra, lo que estamos haciendo a los animales. También es algo que tenemos que empezar a cuestionarnos, que ya se hace urgente que dejemos de mirar para el lado y que veamos que ahí está gran parte de nuestro sufrimiento. Estamos cosechando lo que sembramos, nada más ni nada menos. Entonces, en conciencia, ¿qué queremos empezar a sembrar? ¿Queremos seguir sembrando muerte, tortura, abuso, contaminación? ¿Queremos seguir sembrando eso? Porque eso es lo que vamos a seguir cosechando. Y parte por una, siempre parte por una, no por el resto, no por juzgar a los demás, ni tratar de que el resto cambie, ni que el gobierno cambie, ni que el resto lo haga. Hay que partir por uno, como es dentro y fuera. Si tú cambias, todo cambia. Y si cambiamos todas, el mundo cambia. Así que bueno, y esa es mi misión, cambiar el mundo una persona feliz a la vez. Y a mis hermosas, bueno, no sé si alguien más tiene algo que decir, alguna petición de algo que les gustaría que yo pudiera hacer, cómo les podía contribuir en este tiempo. Yo sé que hay algunas que no están en cuarentena todavía, pero yo las invito a encuarentenarse voluntariamente lo antes posible. Yo ya estoy en cuarentenada. Linda, gracias. Hermosa. Así que bueno, mi canal está abierto. Si es que tienen cualquier petición, cualquier solicitud, cualquier cosa que les gustaría que yo hiciera o que contribuyera para hacer de esta experiencia un periodo de evolución y crecimiento y despertar, feliz de recibir todas sus ideas y solicitudes. ¿Ya, hermosas? Sí, no esperar que alguien tome la decisión por uno, no esperar que el gobierno diga ya, vayan a encerrarse todos porque si no multa. No, hagámoslo ya, nosotras que tenemos conciencia, que somos las que sabemos qué está pasando en Europa, que tenemos ese beneficio, ese privilegio de tener acceso a esa información. Hagámoslo, si no es hagámoslo por nosotros, pero también por tantas otras personas que pueden verse afectadas por esta crisis mucho más que uno. Ya, bellas. Eso es, pues, hermosa. Muchas gracias por acompañarme en este en vivo. Espero hacerlo bien seguido ahora durante este tiempo. Así que ahí, mientras más personas lleguen, más seguido lo hago. Así que ayúdenme a difundir y a convocar. Ya, queridas, un abrazo virtual gigante a todas ustedes, toda la luz de mi corazón. Y nada, sigamos brillando, ¿ya? Las quiero. ¡Mua! ¿Cómo cierro esto? End.